Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título Caín el Constructor. Pero antes, escucharemos la alabanza Ante ti, inspirado en el Salmos 42 del grupo MX. Dios les bendiga. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, de tu corazón. Cuando vendré y me presentaré ante ti. Mi pan de día y noche, todos me preguntan, ¿dónde estás tú? Mas yo siento tu voz que me dice no te turbes, espera en mí porque te ayudaré. Espera en mí porque te ayudaré. De día mandarás tu misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón y te diré en mi oración. Gracias Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. De día mandarás tu misericordia, de noche tu cántico estará en mi corazón y te diré en mi oración. Gracias Señor, tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. Hola hermanos, el texto en esta tarde se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4 versículos 16 al 24. La Biblia dice: Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La historia del hijo primogénito de Adán y Eva es el reflejo de una humanidad caída a quien Dios quiso ayudar y ésta le rechazó. Quiero hablar en esta tarde de Caín. Número 1. ¿Por qué Caín se fue del lado de Dios? La Biblia dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es importante el énfasis de que el tiempo transcurrió, ya que al parecer Caín al principio traía ofrenda a Dios de acuerdo a lo que él demandaba. Su padre Adán debe haberle enseñado a hacer lo correcto. En esta ocasión no fue así. Caín quiere instaurar una nueva manera de adoración.
Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aunque Caín se negó a creer a Dios e hizo las cosas a su propia manera, deliberadamente, Dios reflexionó con él. Aquí podemos ver la paciencia y el amor de Dios para con el hombre. Dios le habló a Caín y trató de que se acercara a él de la manera correcta. Dios quería que Caín supiera que él iba a aceptarlo si se acercaba por medio de la fe, ofreciendo el animalito en sacrificio, lo cual era tipo del sacrificio de Cristo. Caín se negó a escuchar a Dios y mató a Abel. Caín escuchó a Satanás de la misma manera que sus padres habían escuchado. El primer libro de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muchas personas son como Caín, se niegan a escuchar a Dios y terminan lastimando a otros. A veces su rebelión contra Dios los lleva a crímenes violentos o en la manifestación de actitudes amargas o egoístas. El libro de Judas 1:11 dice: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Esto trajo el juicio de Dios sobre Caín. La Biblia dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aunque Dios hizo esta pregunta, él ya sabía que Caín había matado a Abel. Dios lo vio haciéndolo, y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios esperaba que Caín se arrepintiera, aunque sabía que no lo haría. La maldición consistía en que la tierra ya no le daría con la abundancia que le daba, lo cual al parecer era su orgullo. Debemos notar que Dios no le echaba de la tierra y no le pedía que se escondiese de su presencia. Esas son palabras de Caín, y el temor de ser asesinado es su conciencia que le acusa de ser un asesino. La naturaleza de la marca de Caín ha sido el objeto de mucho debate y especulación. Se desconoce la naturaleza exacta de la marca que Dios puso en Caín. Sea lo que sea, fue un indicador de que Caín no debía ser asesinado. Nadie debía vengar la muerte de Abel. Caín se apartó de los medios de la gracia. Él dejó a su familia, él dejó la predicación de su padre Adán, él abandonó el compañerismo de su familia redimida, él dejó a la gente por medio de la cual Dios devolvía su plan para la humanidad. Y creo que también significa que él dejó de comunicarse con Dios en oración, y también él rechazó el sacrificio de sangre que era necesario si alguien habría de ser agradable ante los ojos de Dios. Número 2. Caín construye una ciudad. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Caín se refugió en el país de los errantes, es lo que significa Nod, al oriente de Edén. La ubicación podría ser enfrente de Edén, no se fue tan lejos de Edén. La ciudad era simplemente un pueblo cercado. La razón de la fundación de la ciudad fue el miedo de Caín frente a animales salvajes y vengadores de la sangre de Abel. Por sobre todo, ya que Caín estaba condenado a ser errante y nunca a sentarse en una tierra, su hijo sí podría hacerlo. De alguna forma se ve que el hecho de edificar esta ciudad era también una medida de rebeldía, ya que iba en contra de lo que Dios había dicho. Ahora bien, esta ciudad a lo mejor no era muy grande, ya que la humanidad comenzaba a multiplicarse. Al decir la Biblia que edificó una ciudad, esto implica que la gobernó, que comenzó la administración de las instituciones que estructuran una población, políticas, burocracia, gestiones de las cosas públicas. Caín era uno de los hombres más inteligentes que ha existido. Esto no concuerda con la imagen de un grupo de hombres semidesnudos, armados de garrotes, hablando con monosílabos que nos mostraron en el colegio. Caín le dio el nombre de su hijo a la ciudad, Enoc, que significa empezar, por lo que Enoc sería la ciudad de los inicios, de los comienzos. Caín estaba mostrando su rebelión aún más contra Dios, porque el nombre Enoc significa el principio de un nuevo modo de vida en que Dios no estaba en el centro.
La ciudad no era obra de Dios, sino de Caín, o un descendiente suyo, perteneciente a un linaje maldito. La arquitectura era una prerrogativa divina. Cuando el hombre la asumió, se hizo Dios, o pretendió erigirse en Dios. La ciudad entonces debía ser vetada y el hombre debía retornar a su condición de ser errante. La ciudad pretendía constituirse como un nuevo paraíso con el que concluyera la maldición divina. Ponía en jaque la decisión de Dios. Es extraño que desde entonces el diablo, el gran destructor, haya sido considerado como el instigador, el inspirador de los grandes constructores, quebrantando la ley divina. En la ciudad no hay árboles cuyos frutos, por decreto divino, no se deben comer, alejados de la tutela de Dios y autosuficientes. Desde luego, en esta tierra se daban las condiciones para instalar una ciudad. Nadie descansaba aún ni tenía un espacio propio donde asentarse y morar. La ciudad iba a convertirse en lo que detendría el incesante y errático deambular, constituyéndose en una meta que orientaría y terminaría el movimiento sin rumbo. Esta es la primera mención de ciudad en toda la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, no lo puso en una ciudad, sino que en un huerto. Las ciudades fueron edificadas por hombres malvados. En la concentración de población en nuestras ciudades, el pecado se desarrolla a una velocidad que no se conoce en otra parte. Sin embargo, ahora muchos cristianos viven en ciudades grandes. De hecho, los primeros cristianos empezaron como gente de ciudad viviendo en Roma, Efeso, Tesalónica o otras ciudades grandes. Fue de estos primeros cristianos que cambió el estándar y los cristianos aprendieron a vivir en las ciudades del mundo romano y a vivir sus vidas separadas de la gente pagana que los rodeaba. Ellos tomaron un nuevo punto de vista basado en la palabra de Cristo. Yo os elegí del mundo. Las iglesias que Cristo edificó eran una novedad en el mundo. Cristo y sus apóstoles deliberadamente edificaron iglesias locales en el mero corazón de las ciudades grandes del mundo romano, pero no como la civilización de Caín. Las iglesias edificadas por Cristo y los apóstoles no estaban centradas en el hombre, estaban centradas en Cristo. Dios ha dotado de tal inteligencia y ciencia que en los últimos años el hombre ha edificado grandísimos proyectos antes inimaginables. Hablemos de las ciudades más maravillosas del mundo como Beijing, Nueva York, Venecia, París, Roma, Estambul, etc. O las edificaciones más altas hechas por el hombre como la Torre Califa o la Torre Willis, la Torre de Shanghái, etc. Pero muchos no pueden edificar una vida espiritual. El libro de Proverbios capítulo 25 versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Caín edificó una ciudad ya que no pudo edificar un edificio espiritual. La vida espiritual es como construir un edificio. Para esto se debe empezar por el fundamento o los cimientos. Si tenemos un buen fundamento tendremos una edificación segura. Es necesario preocuparse también por los materiales con que sobreedificamos. El primer libro de Corintios capítulo 3 versículo 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cristo es el fundamento de nuestra edificación, y los materiales con que edificamos pueden ser resistentes o materiales perecederos. La vida será probada por el fuego consumidor de nuestro Señor. El fuego determinará si una persona fue o no fiel a las enseñanzas que él impartió. Número 3. Caín tuvo una descendencia apóstata. La Biblia dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujer de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Al parecer la tierra estaba poblada por los hijos de Adán, siendo parientes cercanos entre sí, vivían en armonía. Caín conoció a su mujer que dio a luz a Enoc. Dios le permitió a Caín casarse con su hermana. Para este tiempo que la sociedad iniciaba, Dios permitió el matrimonio entre los miembros de la misma familia, ya que no había más opciones. Sin embargo, conforme pasaron los años y la sociedad creció, esto fue totalmente prohibido. El libro de Levítico capítulo 18 versículo 6.
Al parecer Caín se casó incluso antes del asesinato de Abel. Rápidamente vemos cómo la humanidad comenzó a multiplicarse. Los nombres que se daban en el Antiguo Testamento tenían que ver con el carácter de la persona o su destino. De acuerdo a los nombres que recibieron los descendientes de Caín, podemos ver qué tipo de personas eran. Irak significa citadino, Meujael significa abatido, Metusael significa hombre de espada, Lamec significa vigoroso. Este llegó a ser el primer polígamo. Ada dio a luz a Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, quienes fueron nómadas, y su hermano Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Sila fue madre de Tubal Caín. Su nombre significa herrero de la nave de Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y de una mujer llamada Naama. Los significados de los nombres de las mujeres nos sugieren el valor que le daban a ellas. Eran nombres que describían no su carácter o virtudes, sino su aspecto físico, ya que eran vistas como un objeto sexual. Todo esto nos muestra la perdición que existía en estos hombres, personas violentas, polígamas, que no valoraban a la mujer por sus virtudes, sino por su aspecto físico, y aún más Lamec expresa su carácter impío a través de un poema que él mismo compuso. Este hombre no tenía ningún respeto por la vida humana y llegaba al extremo de matar a alguien por una herida, y tan grande era su arrogancia que decía que si su antepasado iba a ser vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Los hijos de Caín tomaron diversos oficios, pero no invocaban a Dios. El libro de Judas capítulo 1 versículo 4 y 11 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Las necesidades de la familia de Caín no eran pecaminosas. De hecho, las necesidades del hombre por protección, provisión y placer existían antes de que el pecado entrara en escena. Sin embargo, la intención de Dios era proveer y hasta hacer todas estas cosas para nosotros. Cuando Caín abandonó la presencia de Dios, él abandonó la fuente apropiada para suministrar todas sus necesidades. Por consiguiente, Satanás tuvo la oportunidad de usar las necesidades de la vida para introducirlo a un sistema mundano que reemplaza a Dios y existe fuera de él. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás comenzó a organizar su propio sistema usando las mismas cosas que Dios creó para la existencia del hombre. El hombre necesitaba alimento, así que Satanás sistematizó el alimento. El hombre necesitaba disfrute y placer, así que sistematizó el entretenimiento. De esta manera Satanás formó el mundo, un sistema que ocupa a los seres humanos y los aparte de Dios y de vivir para su propósito. El libro de Génesis capítulo 4 es el comienzo de este sistema del mundo. Caín, quien asesinó a su hermano, abandonó la presencia de Dios y se fue por su cuenta. Sin Dios y su protección, Caín necesitaba proteger su seguridad, así que construyó una ciudad para sí mismo y su familia. En esta ciudad los descendientes de Caín continuaron su vida sin Dios y sin su cuidado, así que para cuidarse a sí mismo inventaron la cría del ganado para su provisión, la música para su diversión y la forja de metales para su armamento. La ciudad de Caín fue el comienzo de la cultura mundana que existía fuera de Dios. El primer libro de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Satanás mantiene a los seres humanos bajo su control usando el mundo. Él usa todo tipo de cosas como parte de su sistema para atraer y ocupar a las personas. Ninguno de nosotros somos inmunes a la atracción del mundo. Quizás nuestra educación nos distraiga, o el deseo de tener la imagen de la familia perfecta, o querer alcanzar una posición elevada en un campo en particular. Todos nos distraemos por diferentes cosas y el mundo siempre tiene algo que cautiva el corazón de cada persona, y lo que ahora nos es indiferente puede llegar a ser el mundo para nosotros más adelante. El primer libro de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Observemos que los descendientes de Caín tuvieron una actitud materialista. Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo,
vivieron sin pensar en Dios, llenaron sus vidas de cosas materiales, construyeron torres, criaron ganado, hicieron herramientas e instrumentos musicales. Estas cosas no tienen nada de malo en sí mismas. El error estuvo en que estas cosas ocuparon el lugar de Dios, ocupando sus mentes y su tiempo. Estaban bajo el dominio de Satanás. Aquí vemos la evidencia de la caída del hombre en aquello que había nacido fuera del huerto de Edén. Caín empezó su familia y la civilización que salió de ella por dejar a Dios fuera del mapa, por descuidar a Dios y dejarlo fuera de sus vidas. Al nacer esto, la familia de Caín y la civilización que salió de ella se movieron rápidamente a un estado de impiedad. Los caínistas no eran idólatras, pero seguramente eran humanistas, poniendo al hombre en el centro, en el lugar de Dios. Eran bastante parecidos a los humanistas de nuestros días. La ciudad que Caín edificó cayó más y más profundamente en el pecado, en poligamia, se empeñó con la música y en violencia sin precedente. Yo creo que hay una paralela entre la ciudad edificada por Caín y las grandes ciudades laicas del mundo de hoy. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que la maldad de la ciudad que Caín construyó sería un retrato de las ciudades de nuestros días, poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin de esta era. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Alto.